Buenas tardes, estimado docente. Dentro de la asignatura de Medicina Legal, en la tarea práctico-experimental, tocaremos el tema de investigación médico-legal de trastornos sexuales. El COIP en el artículo 35 establece que una persona es inimputable si, debido a un trastorno mental grave o permanente, no tiene la capacidad de comprender la ilicitud de sus actos o de determinarse conforme a esa comprensión. El artículo 36 establece las medidas de seguridad aplicables a las personas inimputables, las cuales pueden incluir internamiento en instituciones especializadas. Dentro de la tarea hemos analizado un caso de estudio de una señorita de 14 años llamada Mónica, que fue agredida sexualmente y con consecuencias lamentables que desencadenaron su muerte. Dentro de uno de los agresores fue diagnosticado bajo pericias médicas, las pericias psiquiátricas, que tenía un trastorno de sexualidad específicamente el sadismo. Por ello, analizaremos este caso de delito de violación con muerte. Hablaremos sobre unos temas importantes antes de detallar el análisis del caso. El análisis de la imputabilidad se basa en dos aspectos esenciales: el aspecto cognitivo, la capacidad de comprender la ilicitud del acto, y el aspecto volitivo, que es la capacidad de actuar conforme a esa comprensión. La presencia de un trastorno mental no implica automáticamente la inimputabilidad, sino que debe demostrarse que el trastorno afectó significativamente estas capacidades al momento de cometer un acto. Definición de sadismo sexual. El sadismo sexual se describe como un trastorno parafílico caracterizado por la excitación derivada del sufrimiento de otra persona, que puede influir en el control de los impulsos, pero no necesariamente afecta la capacidad del individuo para comprender la ilicitud de sus actos ni para actuar conforme a esa comprensión. Este concepto es extraído del Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-5, publicado por la American Psychiatric Association. Concentrándonos en el análisis del caso, tenemos los hechos relevantes. Uno de los procesados fue diagnosticado con un trastorno de la sexualidad, específicamente el sadismo sexual, caracterizado por obtener excitación y satisfacción a través del sufrimiento físico, psicológico de otra persona. Este diagnóstico fue establecido mediante pericias psiquiátricas. Analizando el aspecto cognitivo, en el caso planteado no existen indicios que sugieran que el procesado no comprendiera la gravedad o ilicitud de su conducta. La planificación del acto, llevar a la víctima contra la voluntad, someterla y violentarla sexualmente antes de asesinarla, demuestra que los implicados actuaron con pleno conocimiento de la ilegalidad de sus actos. Dentro del aspecto volitivo, a pesar del diagnóstico del sadismo sexual, no se ha probado que el procesado careciera de control sobre su comportamiento. El hecho de que los procesados hayan actuado en conjunto para cometer el delito indica que su conducta fue consciente y deliberada, y no meramente impulsiva o involuntaria. En las implicaciones legales que este acto deriva, según el artículo 35 del COEP, la inimputabilidad aplica únicamente cuando el trastorno mental elimina la capacidad del individuo de comprender la ilicitud del acto o de actuar conforme a esa comprensión. En este caso específico, el diagnóstico de sadismo sexual no parece afectar de manera decisiva estas capacidades. Por tanto, no se cumple con los criterios establecidos para declarar al procesado como inimputable. En consecuencia, el diagnóstico del procesado podría considerarse como un elemento a tener en cuenta para el tratamiento penal. Sin embargo, al ser imputable, el procesado deberá enfrentar las consecuencias legales previstas en el artículo 171 del COIP, que es la violación con resultado de muerte, que estipula una pena privativa de libertad de hasta 40 años, puesto que no necesariamente se afectó la capacidad del individuo para comprender la ilicitud de sus actos
ni para actuar conforme a esa comprensión. En caso de que el juez considere que el trastorno debe ser tratado, el artículo 66 del COI permite combinar la pena privativa de libertad con medidas terapéuticas o de rehabilitación en centros especializados. En, en este tema de analizado, tenemos la opinión de otros autores reconocidos, entre ellos la doctora Fabiana Montoya, médico legista de Argentina, en su charla magistral manifiesta, el sadismo sexual se diagnostica en menos del 10% de los violadores, pero está presente del 37 al 75% de las personas que han cometido homicidios por motivos sexuales. Por su parte, Jiménez de Azúa, en su obra Tratado de Derecho Penal 1964, señala que la imputabilidad depende de la relación entre el trastorno y la capacidad del individuo para entender la ilicitud del acto. En el caso analizado, el sadismo sexual no afecta directamente la comprensión de lo ilícito. Ferrer Bertrand, en su obra Imputabilidad Penal, Análisis de los aspectos cognitivos y volitivos, en el año 1997, afirma que la imputabilidad no debe ser descartada si el sujeto conserva control sobre sus actos, incluso con un trastorno. La premeditación y la coordinación del procesado con sus cómplices evidencian que tuvo control pleno sobre sus actos. Ese es mi aporte, estimado docente. Muy amable. Muchas gracias.